Hola amigos, ¿cómo están? Deseo hablarles acerca de un tema interesante. Quiero hablarles acerca de el gobierno de Guillermo Billinghurst, o más precisamente, la caída del gobierno de Guillermo Billinghurst, sucedida el 4 de febrero de 1914. Un acontecimiento que sin lugar a dudas marcó la historia del Perú, pues se trató del primer golpe de Estado del siglo XX peruano, que en ese momento estaba viviendo en el Perú. Se estaba viviendo lo que se conoce como la caída o decadencia de la República Aristocrática. En este video vamos a hablar acerca de el día que cayó el gobierno de Guillermo Billinghurst, el día que cayó el gobierno del Pan Grande. Así era como se le denominaba al gobierno de Guillermo Billinghurst. Meses previos a tomar el poder en 1912, Guillermo Billinghurst ganó una popularidad bastante notoria en la ciudad de Lima, debido a que durante su campaña presidencial hizo bastantes propuestas populistas y además también hizo algunas estrategias populistas para ganarse al sector popular y pues también a toda la población. Esto hizo que logre ganarle las elecciones de 1912 al candidato civil Antero Aspillaga. Por todo esto, Guillermo Billinghurst pasará a la historia. El gobierno de Guillermo Billinghurst se caracterizó por ser un gobierno bastante inestable y conflictivo, ya que tuvo problemas con la oposición desde el primer día de su gobierno. Además de que cabe precisar de que Guillermo Billinghurst no era un tipo tan accesible que digamos, era un tipo bastante violento y brusco, y pues al final terminó incluso ganándose la enemistad de su propio partido, que era el Partido Demócrata. No era un tipo de carácter accesible, hay que decirlo, era un tipo con un carácter bastante violento y temperamental, y esto es lo que le jugó en contra al presidente Guillermo Billinghurst, quien al final terminó ganándose la oposición tanto de la oposición civilista como la de sus ex aliados los demócratas. Todo esto le jugó en contra a Guillermo Billinghurst, quien estaba pues dispuesto a hacer obras interesantes. Pero lamentablemente la oposición que tenía del Congreso peruano, que en su mayoría era un Congreso ocupado por civilistas, que eran opositores abiertos al gobierno bilingurista, pues terminó por hacer decaer su gobierno. La decadencia y el declive del gobierno de Billinghurst proviene de este Congreso, que era una oposición total a sus medidas y a sus leyes. Por eso es un gobierno que sufrió de obstrucciones e intermitencias. También fue un gobierno bastante conflictivo e inestable. Guillermo Billinghurst no podía gobernar en el Perú por la oposición durísima que tenía en el Congreso. A todo esto, decidió Guillermo Billinghurst hacer una jugada que le podía salir mal o también le podía salir bien. Decidió disolver el Congreso. Al ver a la terrible oposición que tenía y al ver que no podía gobernar en el Perú, decidió cerrar el Congreso. Incluso llegó a anunciarlo, anunció que iba a disolver el Congreso. Sin embargo, la oposición civilista terminó por adelantarse a Billinghurst y terminó vacándolo de la presidencia. Pero Guillermo Billinghurst no aceptó su vacancia presidencial y comenzó una lucha de poderes entre su gobierno y el Congreso. Esto desencadenó que se diera un golpe de Estado el 4 de febrero de 1914, liderado por el entonces coronel Óscar R. Benavides, quien sería el encargado de derrocar el gobierno bilingurista. Todo esto se hizo el 4 de febrero de 1914. Guillermo Billinghurst al final fue derrotado por la oposición con el golpe de Estado del 4 de febrero. A esto, después de la caída de Billinghurst, subiría al poder Óscar R. Benavides, quien en ese momento era coronel del ejército peruano y había tenido un historial bastante interesante. Por ejemplo, había combatido en el pequeño enfrentamiento o escaramuza que se conoce como el conflicto de la Pedrera o el combate de la Pedrera. Había tenido experiencia en un conflicto breve y efímero que habíamos tenido con Colombia años antes. Por lo tanto, ya era un militar que venía ascendiendo con bastante prestigio. El entonces coronel Óscar R. Benavides terminaría tomando la presidencia. Como dato curioso,
Óscar R. Benavides estaba del lado de los civilistas, ya que él apoyaba al gobierno civilista o apoyaba a la oposición. Después de la caída de Guillermo Billinghurst, llegaría a la presidencia José Pardo y Barreda, quien sería el último presidente civil que cerraría el declive de la república aristocrática y la decadencia del partido civil en el Perú, ya que después del gobierno de José Pardo y Barreda, sufriría un golpe de estado por parte de Augusto B. Leguía con compañía de la guarnición militar de Lima. Pero eso ocurrió mucho después. Después de la caída de Guillermo Billinghurst, podemos citar algunas cosas interesantes que pasaron durante el golpe de estado, algunos datos curiosos que podemos añadir a este periodo de la historia peruana, a este breve acontecimiento que se vio en la historia peruana. Por ejemplo, podemos decir de que en este golpe de estado en 1914 participó el joven oficial del ejército peruano Luis Miguel Sánchez Cerro, quien por esa época tan solo tenía 24 años y era teniente del ejército. En ese golpe de estado sería donde Luis Miguel Sánchez Cerro perdería 2 dedos de la mano, y esto le ocasionaría más adelante que le dieran el popular apelativo con el cual pasó a la historia, el Mocho Sánchez Cerro. Tan solo tenía 24 años cuando participó en el golpe de estado contra Guillermo Billinghurst, quien diría que años más tarde sería él el encargado de derrocar a Augusto B. Leguía en 1930 y tomar protagonismo en la tensa e inestable y conflictiva política peruana. Otro dato curioso que podemos agregar es que durante estos acontecimientos Abraham Valdelomar decidió renunciar a todo cargo político por ser y mantenerse leal y fiel al gobierno bilingüista, ya que durante su juventud Abraham Valdelomar, el famoso conde de Lemos, que es autor de uno de los cuentos peruanos más famosos, El Caballero Carmelo, se proclamó un abierto partidario del bilingüismo. Incluso durante el gobierno de Billinghurst ocupó breves cargos políticos. Y también, por supuesto, durante el gobierno de Billinghurst fue un acérrimo defensor del gobierno. Era un partidario acérrimo del bilingüismo. Al caer el gobierno de Billinghurst, decidió renunciar a todo cargo político que se le pudiera dar. Incluso se alejó por completo de la política, ya que los civilistas quisieron recompensar al joven Abraham Valdelomar, quien en ese momento se encontraba en Italia. Pero Abraham Valdelomar decidió mantenerse fiel y leal al bilingüismo. Por lo tanto, se terminó alejando de toda actividad política durante esos años. Con todo esto, aquí vemos la terrible crisis política y crisis social que ha tenido el Perú a lo largo de la historia. Este sería el primer golpe de estado del siglo XX peruano, el golpe de estado contra el gobierno del Pan Grande. Bueno amigos, si les ha gustado el video, suscríbanse, denle like para más, nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao!